A ver, este video se llama La peor tragedia en la historia de los videojuegos. O sea, otra vez la Diti. Pantalla son a dos chicos que se dedicaban a jugar al videojuego. Lo que estás viendo en pantalla son a dos chicos que se dedicaban a jugar al videojuego Madden NFL. Mal empezamos, o sea, no sé, que se dedican a un juego de Madden, no mames. Y esta imagen viene de un directo de un campeonato que se estaba transmitiendo en directo. Acá el ambiente era amistoso hasta entre los mismos competidores, pero si te fijas bien en la sudadera del chico de la derecha hay un láser rojo que le apuntaba directo al corazón. Esto solamente se vio durante unos pocos milisegundos. No me jodas con... Casi nadie pudo reaccionar. Güey, no me jodas con Franco, ¿qué? Ante lo que estaba a punto de pasar. Aviso que el video que vas a ver a continuación no contiene imágenes sensibles. Ah, entonces no avises nada. ¿Para qué? Avisa cuando tenga imágenes sensibles, no digas no aviso. Chicos, esta reacción no tiene imágenes sensibles, ¿eh? No me voy a suicidar ni me voy a pegar, ¿eh? Esta reacción es libre. Pero con solo escuchar es imposible no sentir escalofríos. A ver, escalofríame. Todos los gritos que No mames, le vaciaron el cartucho en el pecho. se escucharon en esta parte del directo Psycho, agranda Psycho. ¿Está chiquito? Ya, perdón. Ya está. le relataron perfectamente a los espectadores que seguían la transmisión que estaba ocurriendo en la sala. Y es que David Katz, un joven de 24 años quien acababa de ser eliminado del torneo en curso, decidió sacar de su mochila dos pistolas, una de ellas con mira láser, para cometer la peor tragedia relacionada con los videojuegos en la historia. Mamas, ¿neta? Te sacaron del juego y dijiste, pues órale, me los quiebro a todos. Y para saber bien quién es David Katz y qué fue lo que lo llevó a cometer esta masacre, primero debemos movernos a su pasado. David Katz nació el 22 de diciembre de 1993. Bueno, si se llama David Katz, ya tenemos un patrón, ¿eh? Ya tenemos claramente que este cabrón un día va a abrir fuego. 1993 en Baltimore, Maryland, y sus primeros años de vida. Yo pregunto, ¿esto fue en Estados Unidos? En un lugar en donde encuentras armas en el Walmart, no ponen un detector de metales, algo sencillo para torneos presenciales o lo que sea, digo, en cualquier evento. Se verían marcados mayormente por la batalla judicial que había entre sus padres, Richard y Elizabeth Katz, quienes se habían divorciado en 2005 cuando él tenía 12 años. Desde el divorcio, sus padres habían mantenido una lucha legal por la custodia del chico y su hermano mayor Brandon. A ver, eso no es como que para traumarte, eso es para que te halagues. La gente te quiere. Imagínate que no te quieran, que se estén peleando por, a ver, tú te lo quedas. No, yo no. Ya me tocó lidiar con este chamaco de bebé. Tu pedo. Lucha que duró una década y terminó afectando mentalmente a David de por vida. Pues cuando comenzaron Me sorprende que esté jugando Madden, no que esté jugando algo más como, no sé, Call of Duty. Doom. los juicios entre sus padres, un terapeuta describió a David en la corte diciendo que era un niño que podría estar sufriendo una crisis psiquiátrica debido a una depresión que solo parecía empeorar tras el divorcio de sus padres y que interfería con la motivación del joven a la vez que trastornaba sus hábitos alimenticios y le traía problemas para dormir. Desde sus primeros años de adolescencia, David ya estaba medicado con antidepresivos y con risperidal, una droga antipsicótica indicada para casos de desorden bipolar o esquizofrenia. Ese día la farmacia no le surtió. Como sus síntomas por nada parecían mejorar, fue diagnosticado con distimia, el cual es para la mente como estar en un estado de depresión constante, el cual puede durar hasta toda la vida. Psycho, si allá es disparos unidos, allá las armas son legales para menores, pues por eso algo para controlarlas, ¿no? O hubiera estado chido que sonó tanto disparos porque otros 10 presenciales ahí sacaron sus propias armas para defenderse. Esta batalla por la custodia de los chicos salió el tema de que la madre de David trabajaba como toxicóloga de la FDA, que es la agencia que regula los alimentos y los medicamentos en todo Estados Unidos. Y resulta que Richard, el padre de los chicos, se quejó innumerables veces de que Elizabeth tenía como una obsesión con recurrir a los profesionales de la salud mental y a las drogas psiquiátricas para evadir el trabajo que un padre debería hacer.
Y sí, este hombre lo que quería decir es que la madre de David, cada vez que veía que el chico estaba poco motivado, que tenía la atención por todos lados, esta, en vez de tratar de trabajar con él y llevarlo de la mano para que pudiera salir sin los efectos secundarios que llevan las medicinas, esta directamente lo llevaba a un profesional para que le recetara 1000 cosas y así pues alimentar este problema que se viene consumiendo al país. Y también el padre de David testificó Al país, que el psiquiatra le había recomendado que el chico dejara de tomar las drogas que le estaban recetando, relacionándolas a un estudio sobre el incremento de pensamientos violentos. Bueno, no quiero proteger aquí al padre Orate, pero... Una recomendación no es realmente un diagnóstico confiable. En personas menores de 18 años que tomaban ciertos antidepresivos. En 2007, David, de entonces 13 años, fue internado en 2 ocasiones a unas instalaciones de salud mental. ¡A los 13 años! Maryland. Esto porque estaba deprimido y faltando a la escuela. En el año 2008, David fue enviado contra su voluntad a una escuela terapéutica que estaba fuera de la ciudad. Los registros de la corte de esa época decían que cuando el chico estaba deprimido o disociado, sufría de periodos de llanto sin... Por favor, que la historia vaya que el cabrón tomó el arma de su madre o de su padre y fue para allá, para que yo pueda decir, tienes un hijo así y tienes un arma en casa. Allá a la vista, junto a las papas y el cereal. Sentido, y solía colapsar en el suelo en posición fetal. Para ese entonces, David seguía al cuidado de su madre gracias a un abogado que había sido asignado a la familia para supuestamente representar los intereses de los niños, y este habría recomendado que se le entregara a Elizabeth la custodia total de David y Brandon. Sin embargo, David decía ser profundamente infeliz con su madre, y lo dejó en claro siempre que pudo. Incluso envió una carta al juez al cumplir los 16 años, donde pedía vivir con su padre, ya que su madre solía emborracharse, gritarle o llamaba a la policía por cualquier cosa que él hiciera. El puto vino, alcoholismo. Sí, hasta varios de los vecinos corroboraron esto de que la policía había llegado como 20 veces a su casa en los últimos tiempos. Sin embargo, en ese momento no se le concedió esa petición y David tuvo que vivir con su madre por al menos 2 años más. Para 2010, David había arriba del refri junto a las galletas o junto a los medicamentos de tu diente muerto. No, están aquí. Dati no quiere que la lleve hasta que compremos una caja de seguridad. Probado casi todas sus clases en la secundaria Hammond, y su madre decía que el chico se quedaba jugando videojuegos hasta las 4 de la mañana, incluso en días de semana. También dijo en la corte, solía estar varios días sin lavarse el cabello. Si le sacaba su Xbox para que no jugara de madrugada, me levantaba y lo encontraba caminando en círculos en su habitación o por la casa. Y es que ella no lo entendía, pero David, así como muchos otros jóvenes, usaba los videojuegos como un escape para sanar lo mal que se sentía en su día a día. Sin embargo, el chico cada vez más empezó a obsesionarse con los juegos competitivos en línea, y como es de saber, como cualquiera, son de los que más sacan a la luz esos comportamientos tóxicos. No son los que sacan. No los que más. No. Son los que sacan. Así que ya, bueno, me imagino que algunos se han frustrado por no pasar X o Y nivel. Y el típico que golpea el control, lo que tú quieras. Pero me imagino que el 95% tiene que venir competitivo. El 5% de speedrunners que no les sale lo suyo. Y ya el punto nada, pues ya los otros. Podía ver a David muy agresivo si entraba en una mala racha. Los problemas de ira se hicieron más evidentes cuando un día, como cualquiera, un hueco a la pared de su habitación dio un puñetazo tras perder en una partida. No mames, un puñetazo y no se jodió los dedos para seguir jugando. Aún con todo eso, el chico logró graduarse de la secundaria Hammond en 2011 y en 2014 se registró en la Universidad de Maryland. Avanzando a 2018, David había abandonado repentinamente sus estudios universitarios y se había mudado a Baltimore con su padre Richard. Según su padre, David tenía una mente fuerte y no necesitaba de drogas para funcionar. ¡Oh, mala combinación! Estaba con la madre que lo tiene puto medicado como si fuese una veneria con patas. Y ahora va con el papá que dice no lo necesita y realmente igual no lo necesita, pero ya es dependiente de la medicación. O sea, le vas a quitar lo que lo mantiene ubicado.
Pero la verdad es que el joven se mostraba cada vez más desconectado de la realidad. Oh, sí, ya. Su mirada era Ya. vacía. Ya el papá ya llegó tarde para intentar corregirlo, ya tiene que llevar el régimen de la madre o si no se le zafa. Era como que si ésta te atravesara. Y sí, su padre tenía cierta razón al llamar la atención sobre que el chico no tomara tantos medicamentos a tan temprana edad. Se ven El deliciosos. daño ya estaba hecho. Ya estaba. Ahora el incitarlo a dejar los antidepresivos iba a hacer más mal que bien. Sí, ya está. Es lo que digo yo, ya estaba. Ya, el daño se hizo. Sí, te pudo corregir algún punto, pero no. David tenía muchos problemas para encontrar trabajo y tras no encajar en ningún sitio, continuó Es en vivo, Manu Edge. Así es, Manu Edge. sobre todo en Madden, que es así como decir un FIFA pero de fútbol americano. Y este videojuego le hizo sentir que por primera vez destacaba en algo para bien. Madden, ¿en serio? Fue el nickname de Brett para el año 2017. De todos los red flags que estamos viendo aquí, del comportamiento antisocial, de las medicaciones, de la ira reprimida, aquí el síntoma más grave que yo veo es el que te guste Madden. Habiendo tanto para aprender de CSGO, es que el puto LOL, el Overwatch, o sea, el neta el Madden. David ya había juntado varias victorias en torneos locales, destacando más en el de febrero de ese año, que ganó un torneo organizado por EA Sports, en esa ocasión representando al equipo de la NFL, los Buffalo Bills, y su premio por ganar esta competencia fue de $3.500 y un viaje a Los Ángeles para competir en el siguiente campeonato, además de que tuvo la oportunidad de conocer a varios jugadores de la NFL. Pero a pesar de haber ganado en aquel torneo, David mostraba muy poco si es que estaba feliz o emocionado. Si veía su rostro durante una partida, no sabía si estaba perdiendo o ganando. Hasta un reportero de ese evento señaló en vivo que lograr que David respondiera a preguntas o quisiera hablar de cualquier cosa resultaba un gran esfuerzo. Así que siempre se veía obligado a hacer comentarios de relleno para no hacer la situación incómoda, diciendo: "No verán mucha emoción de nuestro muchacho Brett. David Katz se mantiene reservado, es un hombre de negocios, él no está aquí para hacer amigos, incluso lograr que se abra para hablar contigo sobre cualquier cosa es como sacarle los dientes". El año 2018 pintaba bien con el lanzamiento de Madden 19 y Katz estaba listo para presentarse ahí. Ese mismo año los eSports ganaron una popularidad enorme. Ahora que sí, no entiendo cómo llegó el arma, si el vato lleva racha de ganadora, ¿qué fue lo que le dijo ese día? ¿Saben qué? Voy a perder, me voy a llevar la troca, por si tengo que abrir fuego. Y eso se reflejaba en los premios de ese año. El ganador se llevaría un viaje pago a Las Vegas, lugar donde se jugarían las finales del campeonato, compitiendo por un premio de hasta $165,000. Para participar, David viajaría desde la casa de su padre hasta Jacksonville. El evento se iba a hacer en una zona comercial de esa misma ciudad, el edificio Chicago Pizza, que dentro tenía un bar que era el punto de reunión de los jugadores locales, llamado Good Luck, Have Fun, que significa buena suerte y pásala bien, frase que se distancia mucho de lo que se estaba por vivir ahí dentro. Curiosamente, el juego de Madden era conocido por tener uno de los grupos de fanáticos y jugadores más tranquilos que se podían encontrar en el mundo de los... Sí, Pero aunque el juego veo esa imagen y lo que estoy viendo son personas que le dan de cabezazos al muro. Ha alcanzado ventas de hasta 150 millones de copias, el interés del público por ver a otros jugar siempre ha sido limitado, y creo que esto se debe a que la gente prefiere ver el deporte con gente real, y eso a la vez disminuye el interés de los sponsors para patrocinar los eventos, por lo cual la comunidad de Madden tenía un círculo bastante pequeño de jugadores profesionales. Muchos eran adultos con otros trabajos y algunos tenían familia e hijos. Eso es lo que me iba a preguntar. ¿El competitivo de Madden es tan grande? O sea, ¿el videojuego de Madden le roba gente a la NFL? Buenas noches, Lord Furro. Todavía alcanzo hoy para la vuelta joven. A ver qué va. Esa es mi pregunta. O sea, voy a cenar algo rápido y sí alcanzamos. Yo me pregunto mucho eso, si realmente el Madden logra los números razonables. Por ejemplo, League of Legends y los demás, pues sí, claramente, un MOBA y un juego de tiroteo, nunca vas a hacer algo así en la vida real, pero Madden sí puedes jugar un fútbol americano, la NFL, el supertazón.
Sí, en Estados Unidos sí es popular. Por algo FIFA y Madden son lo que sostiene la EA. Era muy difícil dedicarse 100% a eso. Por lo pequeño que era este grupo, el Psycho, es tanto así que son dos juegos, Madden y Collage. Lo sé, pude trabajar en ambos. Pero me movieron en FIFA. ¿Eh? sentimiento de comunidad era muy sano. Muchos eran amigos y cuando los veías en medio de una partida, no parecían estar en una competición, sino en una partida amistosa entre amigos por el buen ambiente que había. Pero llegó el trastornado. Por el contrario, se apoyan entre sí, ya que muchos juegos de deportes se apoyan de los deportes oficiales. Además, recuerda que no es lo mismo jugar en un videojuego a jugarlo en la vida real. No, pero me refiero a la parte espectador. O sea, jugar en videojuegos sí es la parte que entiendo, el que le entusiasma jugar el videojuego. Pero que haya espectadores. Si no hay espectadores, no hay sponsors, no hay ese soporte para hacer eventos grandes. Entonces, como espectador, ¿realmente te molaría ver un videojuego de alguien jugando Madden en lugar de estar viendo la NFL? O sea, si no estamos en temporada y no hay otra cosa que ver, pues sí. Pero cuando estamos en temporada de partidos reales y todo, es la parte que me pregunto. O sea, si como jugador, claro que sí. O sea, jugar un videojuego, no mamen. Pero el tema de que los espectadores... Finalmente llegó el día de la tan ansiada competencia, el 25 de agosto de 2018, y algo que se me hizo curioso de esto es que pese a que Electronic Arts estaba dispuesta a pagarle a David el vuelo desde Baltimore a Jacksonville, él decidió hacer ese trayecto en su auto, que son más de 1200 kilómetros de distancia. Ay, cabrón, puto No loco. sé si es que a los gringos les encanta manejar, pero el que David haya tomado esta decisión seguramente fue porque en el aeropuerto no le iban a dejar llevar un par de artículos que llevaba en su mochila. Yo personalmente, claro, ya sabemos qué es por qué lo hizo, pero yo personalmente prefiero viajar en carro. O en autobús con paradas, me gusta el camino. Me gusta detenerme en pueblitos, me gusta comer en las paradas esas de a la salida de los pueblos hacen comida para los viajeros, todo eso. Me gusta hacer eso, fíjate. Personalmente. Son gringos, ellos defienden a capa y espada esa imitación pirata del fútbol que no tiene nada que ver con el balompié. Al llegar a Jacksonville, David se alojó en un hotel barato por la mañana del sábado para dejar sus cosas. Bueno, y aparte que el avión es muy caro. Y luego al mediodía llegó al bar de videojuegos dando comienzo a las clasificatorias del torneo. ¿Te gustan las paradas aquí? No. Ah, qué puta, ya te entendí. El lugar no tenía mucho espacio, habían alrededor de 150 personas, apenas habían sillas para los jugadores, pero todos los que estaban allí formaban un gran ambiente de competencia sana, y como ya se dijo, la mayoría se conocían por ser parte de la comunidad de Madden, o eran amigos de antes, por lo cual jugaban animándose entre ellos. Todos excepto David. Qué bonito. Al principio ganó varios partidos contra distintos jugadores y todo parecía normal. Fiel a su estilo, estaba bastante callado e incluso llevaba puestos unos lentes de sol dentro del bar. Pero esto no resultó algo demasiado extraño para los demás, ya que su comportamiento peculiar era algo conocido. Tras ir varias rondas invicto en el torneo, Lentes oscuros en interiores y en lo que es básicamente un mar que tiene luces tenues. Eso es un douchebag, pero de manual. David perdió de forma catastrófica sin dar nada de pelea contra un chico que llevaba el apodo de Candú. Y tras esta partida, este jugador se acercó a David como para darle la mano, ya que el torneo era medianamente amistoso, pero David simplemente lo miró con una mirada como que muy oscura, fijamente, y le dio la mano sin nada de gana. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿O nos narras tu percepción? No intercambió ninguna palabra con él y así fijamente... Quiero ver esa entrevista. Y le dio la mano sin nada de gana, no intercambió ninguna palabra con él y así fue durante todo el torneo, a pesar de que se había logrado, eso sí por los pelos, pero lo había logrado clasificar al siguiente día del torneo. Al día siguiente, el domingo 26 de agosto, los jugadores restantes tendrían que volver al bar para concluir el torneo y terminar de decidir al ganador que competiría en Las Vegas por un premio y estatus mucho mayor. Ahora los partidos eran de eliminación, por lo cual el que ganara pasaba a la siguiente ronda y el perdedor era eliminado del torneo. Palobi. Las comenzaron de nuevo con un ambiente relajado entre los jugadores, aunque todos iban muy en serio. A eso de la 1 de la tarde le llegó el turno de jugar a David. Él seguía vestido de la misma forma que el día anterior,
Ni siquiera se había cambiado la camiseta y aún tenía sus lentes de sol. Ahora le tocaba jugar contra un jugador llamado Reginald Brown, quien llevaba el apodo de Bugs en el juego. En esta intensa partida, David comenzó perdiendo, pero luego logró empatar el partido. ¿Eres refrito? Si no lo eres, tuércete un pezón. Ya sabes que no soy refrito, tienes rato aquí. Y no, están sensibles mis pezones. Antes de llegar al medio tiempo. En la segunda mitad, David aprovechó un cambio reciente en el reglamento que su oponente no conocía para mantener el balón en juego y anotar varios puntos que algunos consideraron poco éticos, pero que estaban en el reglamento. Hasta algunos comentaristas ni siquiera sabían de esto. Sin embargo, ni esos trucos ayudaron a David por completo a estar a la altura de los buenísimos jugadores que competían ahí, y así terminó perdiendo al cometer un par de errores graves en los últimos minutos, quedando fuera del torneo en la primera ronda de las eliminatorias finales. Coño, quiero ver los videos. O sea, hay video del disparo, claramente hay video de los torneos. Fercho me tiene mal acostumbrado a mostrarnos transparencias de los torneos. Y tras esto citaré las palabras de un testigo presente. No pasaron más de 10 minutos hasta que se escucharon los primeros disparos. David, como no es de mucha sorpresa si prestaste atención al carácter del chico hasta ahora, repitió su comportamiento algo antisocial del día anterior, y así tras perder contra Reginald, lo miró fijamente por unos segundos y luego se marchó sin decir ni una sola palabra. Esto parecía algo común si hablamos de David, pero ese día era distinto. Quizás porque no estaba tomando su medicación psiquiátrica, o tal vez esta derrota en particular le había afectado más de lo usual, o la larga lista de problemas que el joven venía acumulando fue demasiado y algo dentro de él acabó por romperse. Y que el otro fuese un gran... ¿Cómo puedo decir? Es que trato de buscar palabras racistas. Trato de buscar palabras para no sonar tan racista. Y que el otro fuese... Baston Melanina no le ayudó. Sea lo que sea, David salió en silencio del bar y caminó por la acera en dirección a su auto. Dentro del evento se seguía respirando un ambiente de tranquilidad. Eran las 1:30 p.m. de ese soleado domingo y las rondas del torneo continuaban con normalidad mientras dos jugadores se preparaban en las sillas principales. Uno de ellos era Elijah Truboy Clayton, uno de los más talentosos en la escena competitiva de ese año y también de los más populares. Clayton participaba en la escena competitiva con el objetivo de ahorrar dinero para sus estudios en la universidad. Era un chico honrado y con muchos amigos, y aunque compartieran el interés... ¡Oh! Le disparó a él creyendo que era el otro, puto racista, lo sabía. Por el juego competitivo, la vida de Elijah era todo lo contrario a la de David. Mientras comenzaba la partida, la gente se amontonaba en el centro del salón del bar. Eran más de 100 personas ahí dentro. ¡Hostia, tú! Daba espacio para moverse libremente. Fue en ese momento que David decidió volver a ingresar al lugar, pero ahora con un par de artículos que llevaba en su mochila, y estas eran dos armas de fuego que ahora ocultaba en su chaqueta. Aunque al parecer ni siquiera había llevado una muda de ropa en su bolso semivacío, David sí encontró lugar para guardar una pistola calibre 45 y otra de 9 milímetros. Una de ellas estaba equipada con una mira de láser color rojo que proyectaba un punto brillante donde quiera que se apuntara. David había conseguido comprar estas armas legalmente en el estado de Maryland un mes antes, y supuestamente está prohibido en ese estado que la gente con antecedentes psicológicos o trastornos mentales posea armas de fuego. Nada más eso, bajo esa circunstancia, todas las demás permitido. ¿Cuántas balas quieres? 6, perfecto. No puedes tener más de 4, porque claramente eres una persona con problemas de control de ira. Y si has estado internado más de un mes en una institución de salud mental, como es en el caso de David, con más razón está terminadamente mal visto por la ley. ¡Mal visto! Un arma de fuego. ¡Mal visto! La palabra, Mal visto. Al parecer, el vendedor creyó que no era necesario preguntar más a fondo, y más adelante, cuando la policía lo interrogó, él respondió que David no le había dicho nada sobre sus problemas. Y claro, que alguien que planee una masacre obviamente no dirá la verdad cuando le pregunte si está en condiciones de tener un arma, y más de mirar y echarle la culpa a quien vendió el arma, hay que ver al sistema.
Pero bueno, ya sabemos cómo funciona el tema de las armas en Estados Unidos. Balazos unidos. Domingo por la tarde te vas a Walmart a comprarte unos espaguetis y vuelves con 2 M16. Regresando a David, ya con ambas pistolas en sus manos, volvió a regresar al bar sobre la 1:34 de la tarde. Allí se dirigió al fondo del lugar, donde estaban ubicadas la mayoría de las sillas, junto con la cabina de los comentaristas y casi todos los jugadores profesionales que observaban los partidos. Es entonces que se pudo recolectar una de las evidencias que más hielan la sangre de este caso: la grabación del momento en el que David comienza a disparar, comenzando por Elijah Clayton. Y como se dijo antes, en el metraje quedó registrado el momento exacto. Elijah, o sea, ni siquiera es el que lo eliminó. O sea, el pendejo se equivocó de negro. De chico. En el que el puntero láser comenzó a brillar sobre el pecho de Clayton, quien no sospechaba nada y ni siquiera vio esa señal de alerta. El láser se apagaba por un momento y luego volvió a aparecer sobre el corazón del chico de 22 años, sonando así los primeros disparos que desataron el caos en la transmisión. Y me sorprende no oír gritos. O sea, con toda claridad escuchan los plomazos, pero no... Un güey gritó por ahí. O sea, parece que ahí nada más habían 6 personas. Y los primeros disparos que desataron el caos en la transmisión. Los primeros 2 disparos que hizo David impactaron en el pecho de Elijah, haciendo que este joven con un futuro prometedor muriera desangrado minutos después. Toda la sala se volvió un pozo de terror, pánico y gritos. La transmisión en vivo del evento se interrumpió con los ruidos de vidrios rompiéndose y muebles cayendo al suelo, siendo lo único que se escuchaba por los micrófonos abandonados por los comentaristas. Algunos testigos comentaron que cuando David comenzó a disparar, lo hizo con su misma cara inexpresiva de siempre, pero había algo más. Mientras desataba el terror, se pudo ver claramente cómo el chico estaba hablando por lo bajo. Los presentes que lo vieron pensaron que él estaba insultando o quizás rezando para sí mismo, pero uno de los supervivientes que estaba cerca de David pudo dar algo de claridad al asunto. Dijo que había oído lo que él estaba susurrando y no era un rezo ni nada así. El chico estaba contando uno tras otro los disparos que estaba haciendo. Para este momento, la gente envuelta en pánico comenzaba a amontonarse en las salidas mientras los disparos continuaban resonando en la sala. Y a todo esto, que veo que no toca el tema y me parece muy ofensivo que no sea una cobertura más completa. ¿La pizza está buena? Oigo muchos juegos, pero ¿la pizza está chida o te quedas ahí por los Tetris? Y a partir de aquí podemos reconstruir el resto de la historia gracias a la información hecha pública por la policía y a los testimonios de 2 jugadores que sobrevivieron al tiroteo de aquel día. 2 jugadores nomás. Era uno de ellos, y dijo que cuando oyó los primeros disparos y gritos de terror, pensó que alguien estaba lanzando unos fuegos artificiales dentro de la sala. Él estaba sentado dándole la espalda Récord, está para morirse. a David. ¡Qué hijo de puta! Cuando sintió algo caliente que le perforó la espalda y lo hizo caer de la silla. Ante esto, él y los otros presentes saltaron para ponerse a cubierto. Nadie sabía hacia dónde escapar. David, mientras tanto, se había alejado disparando hacia el otro lado de la sala. Tony dijo que en ese momento solo pensaba: si vuelve para rematar a los heridos, estoy jodido, ya que no tenía por dónde huir. Por esto juntó valor para ponerse de pie y se lanzó hacia una de las salidas de emergencia de... Heroicamente. Antes de salir, notó que el piso estaba completamente manchado de sangre y marcas de zapatos habían sobre esta misma. Pero a pesar de todo esto, él tuvo suerte, ya que varios todavía luchaban por salir debido a que las otras salidas de emergencia estaban obstruidas. Y en ese momento Tony vio que las personas esquivaban como algo que estaba en el suelo mientras lo veían horrorizado. Y en eso se da cuenta de que eso que estaba ahí tirado en realidad era el cuerpo de un gran amigo suyo y uno de los jugadores profesionales más queridos de la comunidad. Su nombre era Taylor Robertson.
Taylor, quien llevaba el apodo de Spot Me Please, tenía 27 años, era padre de una niña y había formado su familia hacía muy poco tiempo. A los 27 años, joder, vaya crack. Como los demás, él utilizaba su hobby y pasión por los videojuegos para buscar ganar un dinero extra que pudiera ayudar en casa, a la vez que hacía constantemente nuevos amigos y formaba lazos con la comunidad. Y lamentablemente, tras los hechos de ese 26 de agosto, Taylor... Hace un momento vimos el video de Baiti sobre socializar en videojuegos. Este es el contraste, la contramedida, la refutación. Jamás volvería a casa con sus seres queridos. Otro de los supervivientes de la tragedia fue Tim Anselmo, quien estaba de pie cerca de David. Antítesis ese. Comenzó a disparar. Una de las balas hasta llegó a darle en el pecho. Otra ingresó por su muñeca y atravesó su mano de lado a lado, y mientras intentaba salir del bar, recibió otra bala a la altura de la cadera. Aún con esas, logró arrastrarse hasta la salida de emergencia y consiguió llegar a uno de los restaurantes que estaban cerca en el paseo comercial de Jacksonville. Para este punto, la policía ya había sido alertada y el sheriff de la ciudad había emitido una alerta informando a la población local que se mantuvieran alejados del edificio Chicago Pizza y las manzanas a su alrededor, pues había un tiroteo en curso. La policía aún no tenía en claro si estaba enfrente de un solo tirador o varios de ellos haciendo una masacre. Los primeros en responder a los disparos y al caos fueron los voluntarios del departamento de bomberos, que casualmente estaban realizando un entrenamiento en la calle frente al evento, y así, sin ningún equipamiento de protección, ni armas, ni nada de eso, varios de ellos, sin dudar, ingresaron al local en busca de supervivientes o algo que pudieran hacer para ayudar en lo que estaba sucediendo. ¡Bomberos, estamos aquí para ayudar! ¡Me muero! ¡Ay! Échale el extintor, a ver si le cauterizamos la herida. Usa la hacha para sacarle las balas. Pasaban 20 minutos para las 2 de la tarde. Las autoridades rápidamente entraron al edificio ya vacío, gritando ¿a dónde fue? ¿Dónde está? Pero no había señales de David en el salón principal, ya que sin que ellos lo supieran, el desequilibrado jugador se había retirado del lugar y había avanzado hasta un pasillo un poco alejado de todo el caos. Es en este momento de la historia cuando vuelve a colación eso que estaba murmurando David mientras disparaba. Las balas, ¿no? Es que la conclusión final de los investigadores fue que el chico había estado contando la munición que tenía para asegurarse de que le quedara al menos una bala disponible, ya que él sabía perfectamente dónde iba a ponerla. Antes de que ningún oficial ¿En el bolsillo? pudiera verlo con vida, luego de desatar el caos en el bar, David se aseguró de que la bala estuviera bien colocada en el cargador y acto seguido quitó el seguro de su arma y disparó. El horror en Jacksonville había terminado. Un total de 11 personas tuvieron que ser tratadas en el hospital, pero estas finalmente no tuvieron complicaciones mayores. ¿No? Sin embargo, otras ¿La libró el que le dieron 2 balazos? Uno por el pecho, uno por la mano y uno en la cadera. 3 personas perdieron la vida tras los eventos, y esos eran Taylor Robertson, Elijah Clayton y por supuesto el tirador David Katz. José la libró el otro, Uno de los supervivientes, que había recibido 2 disparos, demandó días después a EA Sports y a la compañía de Chicago Pizza por la negligencia en la habilitación del edificio, ya que las salidas de emergencia no estaban completamente libres y una de ellas estaba totalmente obstruida. Eso es demandable. Se hizo énfasis Muy en demandable. la falta de algún tipo de seguridad policial o privada, como las que se suelen contratar para eventos donde asisten tantas personas. Otro competidor profesional llamado Shay dio un testimonio a la prensa donde contaba cómo sintió que Dios lo había salvado ese día. Él explicó que había vuelto a su hotel para tomar una siesta tan solo unos minutos antes de que todo sucediera. Dijo que había hecho esto porque había perdido y quería descansar un poco, y que si hubiera ganado se hubiera encontrado junto con todos los demás jugadores que... Ojo, excusa de manco, Esa yo hubiese dicho eso. Si hubiese perdido, hubiese expulsado y hubiese dicho, no mames, te imaginas que hubiese ganado. Pues no ganaste, pero si hubiese ganado, imagínate, estuviese ahí, me hubiesen dado pum.
Dice, allá en Estados Unidos todos y casi todos los bomberos están entrenados en primeros auxilios y algunos también, y algunos son paramédicos también. Ojo tú. Quedaron encerrados con David Katz. Sumado a esto, por algún motivo, a David, quien no se le escuchaba casi hablar, le preguntó a un representante de Electronic Arts a dónde se había ido Shay y si sabía cuándo podría volver. Perturbador, ¿verdad? Unos días después, el restaurante Chicago Pizza fue clausurado por orden del gobernador de Florida y nunca más volvió a abrir sus puertas al público. ¡No! Ya nunca sabremos cómo estaba la pizza. El Departamento de Policía de Jacksonville declaró esa misma semana que el FBI estaba participando en la investigación. Psycho, si hubieras estado allí te tanqueabas las balas por el negro. No mames. Donde intentaban averiguar si el ataque había sido premeditado o solo era fruto de una bomba de tiempo. Yo hubiese agarrado 2 cuchillos con los que rebanan la pizza y cuando me disparase los hubiese desviado. Tas, 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 tas. Así como Deadpool. Con cuchillos. Era la salud mental de David. Dijeron que tanto Elizabeth como Richard Katz estaban cooperando con ellos y que no dejarían ninguna posibilidad sin investigar. De repente así levantaría la pata, golpearía la mesa, estaría volteando la pizza y agarraría una pizza y la lanzaría y le cortaría la cabeza. Lo que se puede sacar de todo esto fue que David se habría sentido un inadaptado toda su vida y tras desarrollar sus trastornos psiquiátricos y dejar la medicación gracias al apoyo de su padre, O mira, había muchos asistentes, o si hubiese usado el escudo del héroe. todo había ido cuesta abajo. El joven volcó todas sus esperanzas de sentirse mejor, motivación y tiempo libre en su pasión por los videojuegos, pero la depresión era demasiada, el vacío era muy profundo. Que a ver, que yo estoy un poquito ancho, hubiese usado 2 escudos del héroe. Así de, oh, tas, 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 tas. Quizás el darse cuenta de que no estaba a la altura de los demás jugadores en eso a lo que él había dedicado toda su vida, le hizo sentir como un fracaso. Que ojo, esto no fue un arranque psicótico, por cómo se dieron A ver, llevaba armas, me parece premeditado. Llevaba armas por si las flies. los hechos, esto fue una decisión premeditada. Sí, a huevo. Si él hubiese ganado el torneo, seguramente hubiera hecho lo mismo en otro lugar. Sin embargo, no logró descifrar por qué David decidió hacerle daño a gente inocente antes de irse. Y como es un puto loco, no dejó nada. Luego los tiroteos, los pendejos dejan un epitafio ahí. Espero que te haya gustado este video. Si es así, te recomiendo el caso de Shin Aoba, un hombre que al igual que David tenía mucha sed de venganza e ira, pero en vez de hacer lo que hizo David, decidió quemar un edificio de un estudio de animación, y el motivo de por qué lo hizo está bien loco. ¿Es el de mapa? Joder, ya me dio ganas por ver ese, Oye, hace rato que no veo un video de Dross, ¿qué pedo? Joder, cómo me gustó.